Le pasaré el micrófono a Alison para que responda esta pregunta y me parece que vale la pena romper un poquito ¿no? ese lineal formato porque creo que hay algunos que escucharon algunas cosas y los veía ahí con los ojos brillantes que quieren responder. Después de Alison, levanten la mano y si quieren ¿no? contrarrestar o contradecir o aumentar las ideas del resto, volviendo un poquito más debate. Alison. La pregunta es esa de qué se está investigando. ¿Qué se ha investigado, qué falta investigar, qué nuevas preguntas salen, siempre con el pluricultural como el referente, ¿no? Bueno, mira, yo no sé si, bueno, de repente sí es representativo una vez a esa execrable revista que se llama La Migraña. Algunos tal vez lo conocen. Mira, desde que en 2012 me habían metido a la dirigencia campesina en mi comunidad, ya estaba nomás pudriéndome en los yungas y ya no iba a las presentaciones de libro ni nada, ¿no? Entonces, mira, ya erré, ¿no? Me actualizaré, por algo, desde hace años no he ido. He ido a una presentación, Dios mío, nunca más, hermanos, ¿no? Qué horrible, ¿no? Un artículo de Esteban Ticona, ¿no ves? Y de que de nuevo estaba hablando, ¿no? Era el cacique el escribano de los caciques. ¿Cómo se llama? Ya bueno, lo mismo, Dios mío, no voy a decir unos que completamente abusivos, ¿ya? Y después me procesan bajo la ley antidiscriminación y racismo, ¿no? En serio, ¿no? Francamente es como para decir... A ver, desde que dejó de trabajar con Javier Elbow, ¿acaso ha escrito algo que vale la pena? Esteban Ticona, ¿no? ¡Qué desastre!, ¿no? Yo sigo reciclando lo mismo. Otro artículo había de una fulanita de alumno de apellido Moldis. Yo le conozco, ha sido mi alumno, ni siquiera ha vencido 4 años de sociología, ¿no? Me imagino que han publicado su artículo así llamado por ser hija de Hugo Moldis. Eso se llama producción intelectual. Igual, no creo que el amigo Pablo Barriga está agarrando mi ejemplo. Esa revista Vilca, que sale de la UPA, ya lo habrás revisado, ¿no? Bueno, eso es aún más execrable que La Migraña, francamente, ¿no? Y sin hablar, bueno, siempre basurero Félix Paz, y puedo seguir basureándole si la quiero, ¿no? Van a publicar así una reseña que he hecho de su así llamado libro, que su así llamado tesis de doctorado, que supuestamente es la prueba empírica de su tercer sistema, a veces de sistema comunal. Bueno, a ver, alzan la mano, ¿cuántos aquí presentes han leído el libro Sistema Comunal de Félix Paz? Sí, ¿no ves? E incluso viendo quienes levantan la mano, ni siquiera los han obligado a leer por ser alumnos suyos en sociología. Todavía, ¿no? A ver, alzan la mano, ¿cuántos han leído el segundo libro, no ves? Sistema Comunal, y no sé cómo se llama, me olvido el título siempre, ¿no? No, primero hay eso de sistema comunal, ¿no ves? Y después hay otro, ¿no ves? No, eso era 1000 antes. Quiero decir uno más reciente. Bueno, mejor ni lo lean ya. Sí. Y de otro me han dicho sacar los abiertamente despectivos, pensando que eso era despectivo. De ahí... hay un montón de... Y lo que voy escuchando, bueno, ni me disculpen, ¿ya? Sigue diciendo, mestizo indígena, por favor, de una vez. Buscan otra puta manera de mirar al mundo. Como he dicho anteayer, ¿no? Entonces, hay todo para investigar, pero de una vez, bueno, como digo, como dice Manuela Guaman en la chicharina, escucha, ¿no ves? Ya pasó todo eso. Realmente, ¿no? Hay que buscar otra forma de democracia intercultural y qué, ¿no? Y solo hay 7 de 36 naciones. Por favor.
136 mulatos, 444 sirianos. Son naciones en cualquier sentido de la palabra que no fuera un patético saludo a la bandera, en serio. No sé si, espero que nunca más en mi vida voy a encontrarme con Álvaro García Linera de cara a cara, ¿no? Pero si pasa, le voy a decir, me da vergüenza que alguna vez había sido mi amigo. Sí. ¿Hay alguna reacción de esta primera ronda? ¿No? ¿Dejaron sin palabras? Bueno, sí que hay mucho más de dónde vino eso. There's a lot more where that came from. Creo que nos vamos un poquito a lo... Ya creo que empezamos a soltar un poquito la artillería aquí. Hay una, y ustedes lo han mencionado, ¿no? Y ahí creo que María Luisa tenía un poquito la ventaja aquí como historiadora que dijo, ¿no? Yo espero un poco a que pase eso y de aquí a 20 años les cuento, ¿no? Pero hay un tema de contexto que es político, ¿no? Entonces viene como un tema cargado con un elemento político muy duro y ahí es un dilema un poquito, ¿no? Hasta ético del investigador de decir hasta dónde me dejo llevar, ¿no? Por lo contextual, porque no me publican, porque me leen, porque no la gente asiente cuando uso este concepto de la manera en que se lo quiere ver, etcétera, y hasta dónde este concepto político, hasta dónde se distancia esto de una noción académica un poquito más pura, ¿no? Y sabemos que no hay una sola definición de cultura, eso es un concepto que está siendo simplemente, ¿no? Otra chola con la misma pollera, rebautizado, etcétera. ¿Cómo ven ustedes ese desafío en sus disciplinas? De separarse del contexto político, esa carga. ¿Hay posibilidad de realmente utilizar este concepto en sus disciplinas? Empezamos en desorden y que todos participen, ¿no? ¿Tú quieres? Bueno, todos sabemos que un Estado que es fundacional o se cree fundacional va a construir su propia historia para decir todo lo que pasó antes no sirve y lo que pasa ahora sí va a servir. Y eso para el historiador es un problema, porque no es así. Y por lo tanto, como historiadores nos preocupa y debatimos, ustedes saben que ya nos han visto charlar todo el tiempo en todo lado, que hay una serie de mitificaciones desde la historia. Y que no sería problemático si es que esas mitificaciones desde la historia cambian el pensamiento y la forma de mirar lo que está pasando y inclusive su propia historia. Esa mitificación sobre que lo prehispánico fue una taza de leche, que ustedes la van a encontrar en todo momento, ¿sí? La maravilla que era el sistema comunitario en la época del Tahuantinsuyo, cuando sabemos, y lo dijo ayer Cristina, bueno, ¿qué? Tributo, cambio, sin preguntar ni nada de democracia, cambio a 1000 kilómetros fuera del lugar, etcétera, etcétera. Y entonces esa idea de una historia ideal prehispánica está construida ¿para qué? Para decir la colonia fue un desastre, ¿no? No es que nosotros vayamos a defender que todo fue una maravilla, porque no existen tazas de leche en ninguna sociedad, siempre va a haber esos conflictos, pero cómo poder romper este tipo de mitificaciones que responden más que nada a un discurso oficial, a una construcción histórica que no estamos pensando en tener la verdad, porque sabemos todos que vivimos y partimos siempre de una situación del presente y pensamos como, digamos, en este momento, seguramente en 20 años, podríamos hablar de otra manera. Pero ese tipo de mitificaciones es algo que afecta no solamente a los historiadores, sino a la sociedad en su conjunto. Y entonces yo creo que ese es un tema que nos debe llevar a pensar, bueno, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se puede hacer desde la historia. Otras mitificaciones, por ejemplo,
que hay inclusive tergiversación de documentos, ¿sí? Se dice que Tupac Katari y, digamos, esta creación del héroe de Tupac Katari, sin negar la importancia que tuvo este Tupac Katari, pero analizar de forma más crítica esa historia que pasa de esa situación maravillosa de lo prehispánico a Tupac Katari, Sare Tevilca, y hoy sin como esos, digamos, no ha pasado nada de por medio, podemos entender eso en discursos políticos, pero no en trabajos que digan o piensen que son historia. Entonces, creo que es una responsabilidad nuestra no decir que vayamos a formar una memoria, pero sí hay que generar un espíritu crítico en la gente para poder analizar la historia saliendo de este discurso fundacional. A ver, en la comunicación yo creo que sobre todo los que trabajamos y hacemos periodismo todos los días, estamos bastante acostumbrados a lidiar con la política y con todo lo que esto implica. Más aún en un gobierno como el que tenemos ahora, en el que, por ejemplo, en los últimos 3 o 4 años se ha identificado a la prensa como uno de los opositores de este proceso de cambio. Evidentemente los 2 últimos años, por lo menos, esas tensiones entre el gobierno y la prensa han ido bajando, ¿no? Pero en general yo pienso que con relación a la pregunta de Martín, ¿cómo hacemos desde la ciencia, en mi caso de la comunicación, para despegarnos un poco de la influencia política? Yo creo que en todo caso la ciencia nunca debe despegarse de la política ni de nada, tiene que estar más bien muy cerca de la actualidad, de la realidad, y a partir de eso el cientista tiene la obligación de lograr una síntesis que resuelva y que llegar a elaborar fórmulas que resuelvan las crisis, las situaciones, las problemáticas. Esa para mí es la labor del cientista. En la comunicación, como les digo, hay un gran debate de toda la vida, y es el de la objetividad y la subjetividad. El cientista, esté en la disciplina que esté, siempre va a tener ese conflicto de la influencia, y como hombre, como ser humano subjetivo, al fin y al cabo siempre va a dejar en sus textos, en su forma de hablar, siempre va a dejar traslucir algunos de sus pensamientos, pero ahí está el gran reto justamente de la ciencia, y es el de que por lo menos la imparcialidad se imponga, si es que no se puede imponer la objetividad, si es que no se puede imponer la objetividad porque es imposible en un ser humano, por lo menos sí la imparcialidad. Allí radica realmente el problema que nos plantea Martín del desapego de la ciencia respecto de la política. De todos modos, hacer ciencia, como hacer cualquier cosa en este país en este momento, es muy difícil hacerlo sin tomar en cuenta la política, porque sobre todo Bolivia es un país extremadamente politizado. Siempre comentamos con periodistas de otros países, se sorprenden de cuál es la importancia que se le da a la política en las primeras planas de los periódicos, por ejemplo. En otros lugares, en Europa especialmente, la política no ocupa los espacios tan destacados como los que ocupa aquí en Bolivia, porque este es un país que básicamente vende información política. Aquí el comercio de los medios de comunicación funcionan sobre todo a partir de la política. Pero bueno, me estoy yendo de tema. Básicamente eso. Bueno, creo que para lograr esta creatividad, irrumpir con nuevas investigaciones, definitivamente hay que tener mínimamente una posibilidad objetiva de parir este tipo de investigadores, ¿no? Es decir, no vamos a clasificar al mundial si no tenemos escuelas inferiores, si no tenemos institucionalidad para lograr que salgan jugadores que hagan pues chilenas y mosquitos. Exactamente pasa con el Estado. No pretendas tener grandes investigadores en un Estado que evidentemente mucho más gasta
en 2 estadios que en todo el presupuesto de investigación para universitarios. No solamente el 0,7% va a cultura. Somos el país de América Latina con menos PIB per cápita en ciencia, lo cual ya dice muchísimo, ¿no? Ecuador, que es un país más chiquito que nosotros, tiene 30 veces más, ¿no? Es realmente vergonzoso el tipo de inversión pública que hace este gobierno, ¿no? Es decir, no destina donde debe destinar. Es decir, estratégicamente es obvio que no vamos a sacar buenos jugadores si no le pones plata. Es obvio que no van a salir buenas investigaciones si el gobierno está haciendo teleféricos, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta y partir de ese criterio. Entre el reclamo tan despiadado del Allison tiene que tener un matiz. Es decir, no pueden surgir por ósmosis investigadores si no hay esta plataforma. ¿Cuál es la visión que se tiene de la universidad? ¿Cuál es la visión que se tiene de los investigadores? Realmente tenemos posibilidad de investigar. Si ustedes ven los ciclos de la universidad a lo largo de nuestra historia, posiblemente tenemos un primer ciclo que ha sido de la irrupción de la universidad, más como un mecanismo de movilidad social que propiamente un mecanismo de investigación, ¿no? De creación de intelecto. Esto está muy bien investigado por Gustavo Rodríguez. Una segunda fase, más bien es de mercantilización de la educación, ¿no? Aparece un montón, 36 universidades privadas en 5 años, que obviamente no te resuelven el problema de fondo, que es no hacer investigaciones. No, yo creo que estamos viviendo una tercera fase que es nuevamente de movilidad social. Yo tengo fe que estamos en un periodo de transición simultáneamente. Es decir, a mediano plazo yo veo, cuando uno ve las estadísticas en las carreras, claro, el 80% de los estudiantes de biología, el 80% de los estudiantes de historia son pues aymaras. Es decir, esos en 20 años van a tener doctorado y maestría y van a sacar investigaciones. Es evidente que también es un periodo de transición, ¿no? Estamos viviendo un periodo de revolución silenciosa de clases medias urbanas aymaras, que tienen en la UPEA posiblemente un bastión de ascenso social. Entonces, creo que una mirada demasiado coyunturalista tampoco puede ser tan despiadada, ¿no? Hay que ser un poquito despiadado, pero no tanto, digamos, ¿no? María Teresa, Jimena y Alison. Bueno, yo tres breves reacciones a lo que se está hablando. Primero, algo que me parece fundamental y creo que es nuestra obligación, tanto para el trabajo que hacemos como para el que leemos de afuera, es mirar es mirar desde dónde se está pensando la realidad, este locus de enunciación, ¿no? El lugar desde donde yo me ubico para poder interpretar o acercarme a una realidad. Y lo mismo debe suceder cuando uno se encuentra con un trabajo, con un texto del otro, además de leerlo y, en fin, pensar desde dónde está hablando este personaje. Eso es central porque todo esto está fuertemente contaminado justamente con relaciones políticas. O sea, yo no me imagino ninguna producción en la ciencia social que no esté contaminada con una posición política. No digo partidaria, en fin, obvio, sino una posición respecto al mundo, respecto a esa realidad con la que uno se está relacionando. Entonces es bien importante por eso hacer este juego de distanciamiento, si ustedes quieren, de alguna manera, para después saber además desde dónde yo misma estoy hablando, ¿no? Eso primero. Lo segundo es la manera en que nos acercamos a la realidad, ¿no? Yo conozco trabajos de colegas que, por ejemplo, tienen una hipótesis, ¿no? O un proyecto político y lo que hacen después es acercarse a la realidad para forzar de alguna manera lo que pasa en la realidad y justificar un discurso, ¿no? Eso también es muy habitual y uno a veces cae en esa tentación. Entonces es muy importante también cómo me estoy acercando a esa realidad y si cabe la palabra aquí, no sé si cabe, pero la palabra honestidad es válida en el sentido de que yo necesito recoger lo que realmente estoy percibiendo de esa realidad y no ponerle, digamos, etiquetas que no corresponden, ¿no? Y aquí quizás es un mérito interesante en estas dos cosas que señalaba, este surgimiento de un concepto que sí puede ser vacío, ya tanto se habla de esto, pero que creo que hay que darle contenido, ¿no? Que es esta noción del pensamiento crítico, ¿no? Que es un poco pensar la realidad, además, desde los lugares no habituales, desde donde ha sido pensada siempre, como decía María Luisa, ¿no? La historia que nos vende los héroes y villanos, que siempre ha sido una narrativa casi oficial de la historia, ¿no? Y que de pronto, ante una realidad vista desde otro punto de vista, encuentras otros sujetos, otras realidades, concluyes otras cosas de la misma realidad que ha sido 20 veces analizada desde otras perspectivas, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y un poco también
este pensamiento crítico alternativo habla desde la desventaja, ¿no? Habla desde lo subalterno, desde esa asimetría. Entonces quizás por eso tiene una validez interesante y entra de pronto a dialogar con ese otro pensamiento que creo que no es pertinente, una descalificación, sino dialoga, discute, ¿no es cierto? Pone en el tapete de discusión y creo que eso es lo que permite un pensamiento crítico, ¿no? Y lo último que quisiera es que, claro, lo que pasa es que, y los historiadores saben mucho más de esto, la realidad no son cambios así pues inexplicables, ¿no? O sea, la realidad siempre es continuidades y rupturas, y muchas continuidades, porque un país no se funda por decreto, ¿no? O sea, un país no se transforma porque alguien lo dice. O sea, son procesos mucho más complejos. Entonces lo que pasa es que en el universo simbólico, que es otro campo que es bien interesante para estudiar desde la sociología, sobre todo trabajamos mucho con eso, ¿no? Con el mundo de las apariencias, de las construcciones colectivas que se vuelven verdades, en fin. Desde ese mundo hay una serie de enunciados que pueden decir, bueno, este país desde hoy sepultamos con un ataúd en la plaza cargando al Estado republicano y fundamos el Estado plurinacional. ¿Qué significa eso? Simbólicamente es muy interesante porque está instalando una realidad en ese universo, en ese mundo distinta, ¿no? Pero en los hechos estamos, si uno mira la Constitución, mira cómo seguimos eligiendo nuestras autoridades, miramos cómo sigue funcionando la estructura de poder, somos un Estado republicano, digamos, ¿no? Entonces, creo que es bien importante, incluso en los comportamientos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el movimiento al socialismo llegó al poder, había una gran expectativa social, por razones absolutamente obvias, ¿no? Porque el país se cayó políticamente hablando y en otros términos también, pero instaló una serie de elementos como, por ejemplo, la austeridad, el no a la corrupción, todo aquello que había contaminado la partidocracia, ¿no? Entonces uno dice, bueno, estamos ante un nuevo país, ¿no? Y la expectativa es muy grande. Pero resulta que hay comportamientos que son parte de un continuum, ¿no? Que vienen de atrás. No es que este gobierno es corrupto ahora. Esa línea de corrupción viene arrastrada por la historia debido a la forma patrimonial en que se administra el Estado, debido a una serie de elementos que se han ido acumulando, sedimentando de alguna manera y no se transforman evidentemente por decreto. Entonces creo que es bueno también mirar que sí esto que uno enuncia, esto que significa un cambio a nivel simbólico es fundamental, pero que no pretendamos que de pronto, ¿no es cierto?, toda la realidad se transforma y empezamos a vivir en un mundo que puede ser más ilusorio que el que estamos criticando. Perdón. Sí, yo quisiera un poco devolver, ¿no?, lo que plantea Alison. Yo creo que, ¿qué está pasando? Tenemos que dejar de entender la realidad en términos morales de bueno o malo, o de traición o no traición, y entenderlo como procesos sociales. Yo me pregunto, ¿por qué ante estas críticas, por ejemplo, a las investigaciones, yo estoy de acuerdo que uno de los puntos ciegos ahorita es el tema educativo, y es muy complejo porque se está dando procesos donde, aunque la universidad se abre, la educación es tan mala que finalmente los que van a llegar al final son los que tienen capital familiar. En un momento en que estamos en un proceso intenso de democratización y, digamos, de acceso a recursos económicos en estos sectores populares que antes carecían. Entonces, el cuello de botella puede ser ahorita el tema de la universidad y del sistema educativo, pues mucho más grave, ¿no?, en primaria y secundaria, en bachillerato. Pero uno de los problemas que ha habido es que no hemos convertido, no con demasiado énfasis como se debería haber hecho, la universidad como un objeto de estudio. No hemos estudiado a profundidad la universidad y nos toca hacerlo, porque si no pasa, o sea, no es solamente un problema de haber trabajado o no, de tener un discurso radical y menos investigación, de tener un problema de lenguaje o no de lenguaje, sino algo está expresando yo creo que tenemos también una serie de falencias en la producción de conocimientos. Estamos viendo más lo que deseamos ver que lo que está pasando, y aunque no me guste ver lo que estoy viendo, es importante verlo incluso para cambiarlo. La lealtad no es si tienes una lealtad con una ideología, la que sea, yo creo que la lealtad anterior o la que te permite transformar el mundo bajo el proyecto que tú quieras, cualquiera sea, es la lealtad con el fenómeno que estás viendo, con la realidad. Y tener lealtad con esa realidad que estás estudiando es verla, te guste o no, o bajo momentos que te gusten o que no te gusten, para poder transformarlos, porque si no los ves, si los evades, no los vas a poder transformar y se van a quedar como cargas que se van reproduciendo. Entonces, uno es el tema incluso psicológico, ¿no?, de este problema epistemológico de no lograr ver
la realidad, el movimiento del presente, los procesos de continuidad y estar en temas comunes, en temas recurrentes, ¿de acuerdo? En lenguajes recurrentes y no salir de ellos, porque por un lado está el conocimiento y por el otro lado se va la realidad. Y el otro es, bueno, si estamos pidiendo esto, también hagamos de los procesos de conocimiento, de los procesos de construcción del conocimiento, objetos de estudio. Porque no solamente, ¿por qué no empezamos a trabajar seria y sistemáticamente las condiciones de producción de conocimiento en Bolivia? Las condiciones materiales de producción de conocimientos. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué institución? Porque si va a la universidad a apoyar en la producción del conocimiento, no es solamente el Estado, pero es la universidad, y bueno, la universidad pública sobre todo, ¿por qué no está generando procesos de conocimiento? ¿Por qué se está estancando de esa manera? ¿Y cuáles son las consecuencias sociales de esto? Porque son chicos que aunque están entrando a la universidad no van a salir, porque no están, o sea, toda la carga del colegio, de la mala formación, pese a que la universidad no es pública, pese a que puede haber, por ejemplo, hay una demanda ahora creciente de funcionarios públicos en los municipios, en los demás lugares, pero los estudiantes, no sé si es peor, yo no he estado muchos años en la universidad, no sé comparar en esta línea histórica, pero en esta línea de tiempo, pero hay un problema serio en la producción de conocimientos en Bolivia. Yo llegué a Bolivia hacia fines de octubre en 82, ¿no? A poco tiempo de haber entrado o vuelto Siles, ¿no? Un día, ¿no? Y al día siguiente fue a desayunar al mercado Camacho en La Paz. Y de ahí, ¿no? Ya pedí un café, ¿no? Y la tipa que estaba vendiendo café, ¿no? Me ha dicho, ¿y vos qué piensas del gobierno? Yo, bueno, muy recién llegado, tal vez no sé, no estoy en condiciones de opinar, ¿sí? ¿Sabes lo que pienso yo? Lo que necesitamos es un gobierno comunista. La tipa que vendía café en el mercado, yo no sé, contaminado con política no es contaminante. Una de las cosas brillantes de este país es que todo está politizado, hasta la tipa que vende café en el mercado, brillante, adelante. ¿Por qué han dicho no, todo es politizado? No, en comparación la conciencia del ciudadano común y corriente británico es la conciencia política de un caracol. Viva Bolivia, ¿no? En ese sentido, no sé por qué se quejan así de la política, pero, hay mucho miserente de lo que han dicho los colegas, pero hablamos directamente de eso de la universidad, la producción de conocimiento. Sí, faltan estudios de las condiciones sociales, la producción de conocimiento, ¿no? No se victimizan, la mala formación en el colegio, siempre dicen eso. Yo claro que te han dado mal, ¿quién no ha ido a un mal colegio en cualquier otro aspecto, no ves? Y tienes que seguir con eso, te han mal formado, tienes que ser mal formado la vida, como si hubieras nacido tolido. No. Por eso yo sigo brigando en la... No hay financiamiento, claro, no hay financiamiento. Yo enseño en la universidad pública. Debe ser porque paso el resto de mi tiempo con campesinos para quienes yo soy una recacha fabulosa o no sé qué, ¿no ves? Entonces, en base a eso mi pinche sueldo, que para mí no es un pinche sueldo. Yo autofinancio mis actividades o qué cosa, ¿no? Que siempre cosas, no tenemos, bueno, ¿por qué no hacen estudios serios de economía campesina, por favor? No tengo dinero, andate al campo, en el campo no puedes gastar dinero ni queriendo, ¿no? No hay, así, ¿no? O igual, un tesista que estaba exponiendo aquí, no puedo decir su nombre, pero ya. Y bueno, era uno de los mejores alumnos que he conocido, ¿no? Y qué lástima que en vez de hacer algo que vale la pena, hecho sobre el gran poder, ya muy bueno, algunos piensan que sí vale la pena, ¿no? Pero primero estaba con Silvia Rivera, y Silvia Rivera se jubilado, y después estaba con Félix Pazzi, entonces en su defensa. Y el primero dice, no hay colonialismo interno. ¿Y por qué es eso? Porque Silvia Rivera le había obligado a que mete colonialismo interno, ¿no? Y después tenía que decir para satisfacer a Félix Pazzi, no hay colonialismo interno, es que no hay diferencia de clase en esta comparsa de la gran poder, porque no hay diferencia de clase entre los aymaras. Ambas interpretaciones completamente cojudas, ¿no? ¿Qué es lo que buscaban? Repetidores.
Hay un montón de académicos que tienen tesis, no solo aquí. Lo que buscan los alumnos son repetidores, ¿no ves? Que repiten sus ideas, sus enfoques. Y que le dan publicidad. En vez de simplemente tratar de animar al alumno que piensa por sí mismo. Tantas cosas no investigadas en este país, ¿no ves? Años que yo estoy trabajando en el tema de la coca, les voy a decir, todas las cifras de la coca son truchas. No voy a pasar tiempo explicando por qué son truchas, pero es porque no han hecho una vez, no han invitado a nosotros cuando estamos haciendo Casa un Coca en una reunión. Y yo he dicho, bla, bla, ¿por qué todo esto? No se sabe qué es el promedio de producción por hectárea en Bolivia. Va a haber 20.000 hectáreas, no importa cuántos miles de hectáreas, no se sabe la producción promedio por hectárea, ni de cerca. Nosotros sí tenemos unas cifras reales de producción de hectáreas concretas y por eso, y de la única vez y después nunca más, ¿qué me van a invitar a mí, ¿no ves? Por eso yo lo paso y esto en la UMSA, en sociología, me han hecho todo lo posible de botarme, de expulsarme, que no dirijo tesis. No debo dirigir tesis yo, ¿y por qué? Porque no soy sociólogo. Más vale, no importa que has hecho un par de articulitos, bueno, igual no voy a hacer referencias personales, ¿no? Sobre esos temas, ¿no ves? Pero la licenciatura está en sociología, entonces sí o sí en la maestría tiene que estar dirigiendo las tesis, ¿no ves? Yo soy antropóloga. Entonces, que no. Un gremialismo cerrado. Y aparte, y claro, la vasta mayoría de los estudiantes que entran a la UMSA no van a salir, y no es tanto una cuestión de familia, ¿no ves? Yo he trabajado tengo mis tesistas que se han titulado, también tengo mi club de tesistas perdidos, ¿no? Que creo que tiene aproximadamente 4 veces más miembros que el grupo de los... Aún así, ¿no ves? Aún así, tratar de simplemente animarlos. Bueno, algunos sabrán, ¿no? En qué consiste eso. También dicen cuando nos vamos a la defensa, los que han sido mis alumnos dicen, vamos a la defensa, no tenemos miedo de nada después de haber pasado con vos. Estamos prueba a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Igual eso que me ha mejorado la autoestima. Pero ¿quién decía eso? Me ha mejorado la autoestima. La Yarmila Moravec, alias la viuda de Tutankamón, ¿no? Aunque más después era viuda de Walter Cerruto, ¿no? Pero así, ¿no? ¿Y qué? Si es mejorable tu autoestima, allá vos, ¿no? Por eso, hay tanto que se puede hacer en vez de decir, bujuju, no hay dinero para investigación, bujuju, la formación es mala, por favor, ¿y qué? ¿No? Yo sé así camino al andar. Háganlo, y por eso, hay tesis que estoy dirigiendo a eso de consumo de pornografía, y los espacios laborales de los travestis, etcétera, y muchas otras cosas. Igual nos critican, o a mí me criticaba eso de que hacen esos temas de cultura que sí, la verdad es hip hop aymara, por favor, no es test de música, de rock, bueno, sí, la mayor parte, hay muchas tesis que yo mismo dirijo, no estoy de acuerdo, por eso yo digo, quisiera que hagan personalmente, que hagan estudios serios sobre economía campesina, y no esas babeadas de vivir bien, ¿no? Que si sirven para algo bueno, lo bueno sería que puede cambiar para papel higiénico y limpiarse el culo, francamente, ¿no? Sí. Pero aún así, los estudiantes escogen sus temas. No es que dicen, yo quiero hacer un estudio cuantitativo bien serio sobre no sé qué, la economía popular, no sé qué. No, te prohíbo. Estás obligado a hacer sobre el Cristoforo, es decir, los de iglesia que tocan reggae. No es así, ¿no? Si quieren hacer los de iglesia que tocan reggae, ya bueno que lo hacen, ¿no? Son los muchos temas no investigados, más bien, esto es un país libre. Bueno, hay otras cosas, no ves, han tratado de sacar una ley en La Paz, no ves que decía que anoche estábamos comentando, ¿no? Que decía, no ves que estaba prohibido chupar en la calle, ¿no? Creo que ha durado más o menos una semana o algo así, ¿no? Creo que aquí piensan que chupar en la calle es un derecho humano. Bueno, definitivamente los incas también creen que lo era, ¿no? No en democráticos, pues sí están a favor de chupar en la calle.
Pero como dice María Luisa una vez de la historia y todo eso, mira, eso es mito. Pensamos mitos o mitos griegos, pensamos en los mitos muertos. No nos damos cuenta de los mitos reales, los mitos vivos. Y eso es lo que yo llamo el mito de la conquista. Es una estructura mítica muy difundida, ¿no ves? Y de la Edad de Oro, ¿no ves? Todo era perfecto, ¿no ves? No había trabajo, no había dinero, no había muerte, no había enfermedad, no había diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Hasta que algún día alguien mete la pata. Aunque bueno, en eso de Adán y Eva es clásico, aunque también dicen si Adán y Eva fueran chinos, todavía estaríamos en el jardín de Edén, en el paraíso, ¿no ves? Porque en vez de si hubieran comido a la serpiente en vez de hacerle caso. Sí. Creo que